Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Bien amigos, este tema es bastante interesante y es de Noam Chomsky. Son 3 problemas al que nos vamos a enfrentar en este 2021. Una cita importante que él decía era que la idea básica que atraviesa la historia moderna y el liberalismo moderno es que el público debe de ser marginado. El público en general es visto no más como excluidos ignorantes que interfieren, como ganado desorientado. Son muy fuertes palabras, pero la verdad es que cómo nos ve desde arriba, ¿no? Aquellos que ostentan las posiciones de los nuevos señores feudales de la tecnología. ¿Cómo nos miran? Simplemente como una cifra más, o una especie como de unidad productiva, nada más. Y aquí en gran parte del mundo, fuera de China y algunos otros países, se enfrentan a un virus desconocido, es lo que comenta, que no ha sido detenido debido a la incompetencia de los gobiernos. El hecho de que estos gobiernos de países ricos dejaran de lado cínicamente los protocolos científicos básicos publicados por la OMS y por organizaciones científicas revela una práctica maliciosa. Cualquier cosa que sea una atención centrada en la gestión de esta situación del virus mediante pruebas, rastreo de contactos y aislamiento. Y si esto no es suficiente, imponer un bloqueo temporal es una temeridad. Es igualmente preocupante que estos países más ricos hayan seguido una política de nacionalismo de vacunas, al amanecer candidatos de vacunas en lugar de una política para crear una vacuna popular por el bien de la humanidad. Y es que aquí, amigos, en este tipo de cuestiones de los, confinamientos. En el caso de Canadá, más del 56% de la gente está llegando al extremo de la insolvencia. Hay una nota sobre ello. El caso de esto, de cómo es que hay tanta escasez a nivel mundial. Hayamos visto países europeos como Gran Bretaña que están prohibiendo la exportación de estas. Estados Unidos que no nos quiere mandar de repente. ¿Se acuerdan a principios, no? Ya habíamos comprado este tema de Pfizer. Y bueno, Estados Unidos dijo, no, todo es para casa, ¿no? Y así se han comportado. Y lo peor es que dices, bueno, ¿por qué no es para toda la humanidad, no? ¿Por qué esta cuestión de las ganancias, de nada más ostentarlos en estos laboratorios? ¿Por qué no? ¿Por qué todo se está convirtiendo en un tema público de política? En este sentido de que, oye, no compres la rusa, no compres esta, ahora nada más esta, ¿cómo te atreves, no? El caso de la Unión Europea que no le está dando permiso a Alemania, por ejemplo, a adquirir la rusa. Pero continuemos con esto así. Aunque esta situación del virus es el principal problema de nuestras mentes, hay otros problemas importantes que amenazan la longevidad de nuestra especie y de nuestro planeta, que incluyen la aniquilación por cuestiones de estas situaciones de democratización masiva. Para enero del 2020, el Boletín de Científicos Atómicos estableció el reloj del juicio final a 100 segundos para la medianoche, demasiado cerca para su comodidad. Este reloj, creado 2 años después de que se desarrollaran las primeras cuestiones de democratización masiva en el 45, es evaluado anualmente por la Junta de Ciencia y Seguridad del Boletín, que decide si mover el minutero o mantenerlo en su lugar. Para cuando vuelvan a poner el reloj, bien podría estar más cerca de la aniquilación, y los tratados de control de armas y limitados se están destruyendo a medida que las principales potencias poseen cerca de 13.500 de estas cosas. Más del 90% de las cuales están en manos de Rusia y de Estados Unidos solamente. Y se acuerdan que les dije, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Gran Bretaña en lugar de ir quitando todas estas? Las iba a empezar a modernizar, iba a empezar a crear más. El mundo se está preparando. El rendimiento de estas armas fácilmente podría hacer que este planeta sea aún más inhabitable. La Armada de Estados Unidos ya ha despegado ojivas tácticas que son las W-76-2 de bajo rendimiento. Los movimientos inmediatos hacia un desarme deben incluir en la agenda mundial esta situación. El caso del día de Hiroshima, que se conmemora cada año el 6 de agosto, debe de convertirse en un día más robusto de contemplación y protesta. El otro aspecto importante es la situación climática, que es verdaderamente
una calamidad. Un artículo científico publicado en 2018 llegó a un titular sorprendente. Dice: la mayoría de los atolones serán inhabitables a mediados del siglo XXI, debido a un aumento del nivel del mar que agravará las inundaciones provocadas por las olas. Los autores descubrieron que los atolones desde Seychelles hasta las Islas Marshall podrían desaparecer. El informe de la ONU del 2019 estimó que 1 millón de especies de animales y plantas están en peligro de extinción, y agrega a esto la catástrofe de incendios forestales y el severo blanqueamiento de los arrecifes de coral. Está claro que ya no necesitamos demorarnos más en clichés acerca de una cosa u otra. Es un canario en la mina de carbón de catástrofe climática. El peligro no está en el futuro, sino en el presente. Es esencial que las grandes potencias que no lograron cambiar los combustibles fósiles se comprometan con el enfoque de responsabilidades comunes pero diferenciadas, estableciendo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo del 92 en Río de Janeiro. Es revelador que países como Jamaica o Mongolia actualizaran sus planes climáticos a la ONU antes de finales del 2020, como lo exige el Acuerdo de París, a pesar de que estos países producen una pequeña fracción de las emisiones globales de carbono. Y es que aquí, amigos, por ejemplo, cuando te das cuenta, ¿quiénes son los principales países que están haciendo todo esto? Por una parte puedes decir, es que es China, ¿no? Porque obviamente es la fábrica del mundo. Pero un mejor análisis sería ver cuáles son los países en cuyas corporaciones están produciendo la mayor cantidad de todo esto, independientemente del país en donde se localicen. Y ahí vamos a descubrir, quiénes son los que se tienen que comprometer a cambiar el modelo de consumo en la gente, porque obviamente con la propaganda, con la generación de las necesidades, porque estas se implantan en la psique de la gente, con campañas obviamente de marketing. En este sentido ¿quiénes son los verdaderos culpables de todo esto? ¿Ellos? ¿O nosotros, la especie humana? Que obviamente en muchos casos no tenemos vela en el entierro ante decisiones en este sentido. ¿Quién es? Es el sistema mismo. Y volviendo aquí, la destrucción neoliberal del contrato social. Ojo con esto porque es lo que estamos viviendo, este cambio del contrato social. Los países de América del Norte y de Europa han destripado su función pública a medida que el Estado se ha entregado a los especuladores y a la sociedad civil ha sido mercantilizada por funciones privadas. Esto significa que las vías de transformación social en estas partes del mundo se ven obstaculizadas grotescamente. La terrible desigualdad social es el resultado de la relativa debilidad política de la clase trabajadora, y es esta debilidad la que permite que los multimillonarios puedan establecer políticas que hacen que aumente la tasa de hambre. Los países no deben de ser juzgados por las palabras escritas en sus constituciones, sino por sus supuestos anuales. Estados Unidos, por ejemplo, gasta casi 1 billón, y si se agrega el presupuesto de inteligencia estimado, en su maquinaria, de democratización en el mundo, mientras que gasta una fracción de esto en el bien público como en atención médica. Algo evidente durante esta situación del virus. Y las políticas exteriores de los países occidentales parecen estar bien lubricadas. Por acuerdos de armas, los Emiratos Árabes Unidos y Marruecos acordaron reconocer a Israel con la condición de que pudieran comprar 23.000 millones y 1.000 millones en armas fabricadas en los Estados Unidos respectivamente. Los derechos de lo que pasa, por ejemplo, en Palestina, los saharauis y el pueblo yemení no influyen en esos acuerdos. El uso de sanciones ilegales por parte de Estados Unidos contra 30 países, como lo que es Cuba, Irán y Venezuela, se ha convertido en una parte normal de la vida, incluso después de la crisis de la salud pública. Es un fracaso del sistema político cuando las poblaciones del bloque capitalista son incapaces de obligar a sus gobiernos, que en muchos aspectos son democráticos, solo de nombre, a adoptar una perspectiva global de esta emergencia. La situación de las democratizaciones masivas y la extinción por la catástrofe climática son amenazas gemelas para el planeta. Mientras tanto, para las víctimas del asalto neoliberal que ha plagado a la generación pasada,
Los problemas a corto plazo de sustentar su mera existencia desplazan preguntas fundamentales sobre el destino de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y es que en este sentido, amigos, muchos lo han dicho, vaya, no necesitan ni leer este tipo de análisis de pensadores ni demás para simplemente analizar la realidad y darte cuenta, oye, qué peligro es hoy en día el decidir tener hijos o tener más de uno. ¿Qué futuro les espera? Lo climático lo estamos viendo, es palpable la degradación de los sistemas ecológicos que hay, del ambiente, de la degradación de los ecosistemas. Lo estamos viendo, cuántas especies se están perdiendo, qué está pasando con la sobrepesca, qué está pasando con la extinción de muchas otras especies. ¿Qué le estamos haciendo, no? Tan solo date cuenta en las áreas supuestamente protegidas que quedan en tu ciudad. ¿Qué les está pasando? ¿Qué cosas les llegan a hacer para quemarlas? Y pronto, en menos de unos pares de horas o días, ya se está construyendo ahí, ¿no? ¿Qué estamos pasando? ¿Qué estamos haciendo? Miren, los problemas globales de esta escala requieren una cooperación global. Presionados por los estados del tercer mundo en la década de los 60, las principales potencias acordaron este tratado de no proliferación de estas armas de democratización masiva de 1968. Y aunque rechazaron la muy importante declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional en 1974. Y el balance de las fuerzas disponibles para impulsar tal agenda de clases en el escenario internacional ya no existen. La dinámica política de los países de Occidente en particular, pero también los estados más grandes del mundo en desarrollo como Brasil, India, Indonesia y Sudáfrica, es necesario para cambiar el carácter de los gobiernos. Es necesario un internacionalismo robusto para prestar una atención adecuada e inmediata a los peligros de nuestra extinción. Extinción por lo democrático masivo, por la catástrofe climática o por un colapso social. ¿Cuál de esas ocurrirá primero, amigos? Porque muchos me dicen a veces, Pablo, ¿cómo te imaginas que va a llegar a ser el mundo en el 2100? ¿Cómo va a ser la tecnología? ¿Cómo va a ser la automatización laboral? ¿Cómo se va a basar el estatus social, ¿no? Porque obviamente va a cambiar el tema de clases y demás. Pero, a ver, incluso antes de pensar que nos vamos a ir a Marte, de que va a haber bases en la Luna, de que, vaya, logremos poder digitalizar la mente humana, ¿no? Una cosa de ciencia ficción, pero que muchos añoran dentro del mundo digital, dentro del mundo tecnológico más bien. Antes de eso, no nos estamos poniendo a pensar esto, porque mucho de la situación climática nada más se está reduciendo en el planeta a, oye, cambia, ¿no? De gases de efecto invernadero por algo que no emita tantas emisiones. ¿Dónde queda la devastación de los ecosistemas? Porque ahorita se viene el tema verde, los autos eléctricos, pero hay el oro blanco, que es el litio. Y para poder producirlo es altamente contaminante. Las baterías no se pueden lograr reciclar con la misma facilidad con la que otros componentes. El cobalto, la extracción del coltán y otros elementos necesarios para esto igual tiene un impacto bastante amplio, que no tiene las normativas necesarias porque obviamente esto es verdaderamente depredador. En el caso de la sobrepesca en los océanos, la extinción de muchas de las especies de esto, que está pronosticado que para entre 2040 y 2050 la mayoría de las especies marinas se habrán extinguido. La contaminación de los océanos, la contaminación sobre todo también, que es lo que más nos debería de importar, es nuestros mantos freáticos, el que agotemos las reservas de agua. Ya hoy en día empezó lo que decía el doctor Alfredo Jalife, ¿no? Que van a empezar las guerras del agua. Ya estamos viendo en todos nuestros países, lo hemos visto, poblaciones luchando por agua. Las ciudades cada vez se están quedando más sin agua. ¿Esto a dónde nos está llevando? ¿Ustedes en verdad creen que vamos a llegar a pasar siquiera el 2050? Y más que nada,
pongamos que esto pueda llegar a pasar en unos 30, 40 o 50 años, ¿no? Pongamos o supongamos. Pero lo estamos viendo. Cada año que pasa, hay más noticias de la falta del agua. Hay más noticias de la degradación de nuestros bosques, de nuestras selvas, de nuestras áreas naturales. Hay más noticias de la extinción de las especies, animales y también de plantas. Pero un tema que se relaciona mucho con lo que dice Noam Chomsky es esto de la situación. Él dice nuclear, ¿no? Quizás no sea eso, pero lo estamos viendo. Ya lo que está pasando ya en los mares de Indonesia, los mares de Taiwán. Allí está China ya. Estados Unidos ya está yendo para allá. Ya lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando con Estados Unidos, que ya también les está enviando situaciones de democratización para ayudarlos. Rusia. Vaya, es un tema en el cual, pues, obviamente allí está metido este tema del Nord Stream 2, ¿no? Esa es la principal situación por la que está pasando esto. Y es que, si Alemania logra esto, la situación de terminar el Nord Stream 2 sería para ellos el liberalizarse de Estados Unidos. Y Estados Unidos no va a permitir que nadie se le salga del huacal. Por eso son todos estos frentes abiertos. El caso de Irán, el caso de Israel. Vaya, amigos, el mundo ahorita estamos a nada en verdad. Aunque ustedes digan, siempre hemos estado a nada. Cuando hemos analizado videos en este sentido, ¿no? Hay un canal de YouTube que dice las 10 etapas cuando la humanidad estuvo a punto de extinguirse, ¿no? Y allí hablaba, aparte de cuestiones que pueden llegar del espacio, ¿no? Y golpear la Tierra, y así como los dinosaurios. Bueno, ha habido ocasiones en las que efectivamente, simplemente por la sensatez de los humanos que estaban al frente de un botón, fue que se evitó que el mundo hubiese acabado. En verdad. Así que, amigos, estos temas son muy importantes por esa situación. Hay que pensarlos bien. Porque antes de pensar en el futuro, antes de pensar en la comedia, antes de pensar en que sí, qué bonito llegará a ser en un futuro, nada más así, una nueva sociedad. Bueno, si no estamos viendo lo que estamos provocando en la sociedad, lo que estamos provocando en el clima, lo que estamos provocando verdaderamente por simplemente conflictos en donde lo queremos todo, ¿no? Y decimos nosotros, pero desgraciadamente gran parte de las decisiones de este planeta no recaen en la humanidad, por así decirlo. Recaen en un pequeño grupo de hombres con intereses de seguir dominando. Es justamente esta clase de psicópatas la que nos está llevando a la extinción. Si no nos damos cuenta, así como les comentaba en este caso, de las corporaciones, ¿quiénes son las que se encargaron de hacer toda esta devastación? No es así como que, ay, mira qué país de tercer mundo que utiliza carbón para generar energía eléctrica, ¿no? A ver, ¿quiénes se encargan de la economía global? ¿Quiénes se encargan de la formación de necesidades en la gente? ¿Quiénes se encargan de generar esta obsolescencia programada? ¿Quiénes se encargan de generarle a la gente esa imperiosa necesidad de obtener esto? Esos son los verdaderos culpables. Y esos justamente son los que también provocan todo este tipo de intervenciones democráticas en el mundo por la cuestión estratégica, por la cuestión de obtener las materias primas necesarias, por la cuestión de obtener los mejores puertos para transportar las mercancías, por la cuestión necesaria de frenar a los competidores, por la cuestión necesaria de ir eliminando posibles competidores y de ir manteniendo a muchos otros en la necesidad o en la dependencia eterna o perpetua. Ustedes lo han visto. Ustedes son gente que piensa. Yo creo que te estás dando cuenta realmente aquí, detrás de todo esto que está sucediendo, detrás de todas estas cuestiones que suenan apocalípticas o como pues de meras especulaciones, ¿no? Pero creo que no se necesitan más de 2 dedos de frente para darnos cuenta verdaderamente cuáles son los verdaderos problemas. Y en cuanto a la civilización, pues bueno, siempre ha habido épocas de auge y épocas de caída.
Ya Peter Turchin ha tratado este tema bastante amplio y bueno, he hecho varios videoprogramas sobre esto. ¿Cómo es que a través de X determinado tiempo, por lo general 40 años, las sociedades crecen, llegan a un auge, pero suelen caer? Los imperios también se terminan agotando y tienen que cambiar. Parece que estamos llegando ya, en verdad, estamos tocando suelo. Las sociedades están cambiando, la subversión ideológica está llevando a un punto en donde, vaya, la degeneración está por los cielos, en donde estamos llegando a un punto una vez más, no nada más como de una, vamos a ponerlo así, de edad oscura. No nada más es eso, sino que nos estamos convirtiendo, o sea, lo que le sigue a eso, es en verdad una especie de fascismo, por así decirlo. En el sentido en el que, bueno, si no te adaptas a esta pseudocultura o a esto que te ponen en los medios de comunicación y que imprimen mucho descontrol y división dentro de nuestras sociedades, aunque se digan tolerantes, inclusivas, multiculturales, y bueno, o sea, ya saben la letanía del panfleto, cómo va, ¿no? Entonces, eres el malvado, eres el devorador de mundos. ¿Eso a qué nos está llevando? Precisamente a más división dentro de nosotros. Para la Granja Humana MX se despide Pablo, y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos. Amigos, muchas gracias a todos los que se han unido como miembros del canal. En verdad, estoy bastante agradecido con ustedes. Te puedes unir desde 9 pesitos mexicanos o 37 centavos de dólar. Igualmente a todos mis mecenas de Patreon, muchísimas gracias de todo corazón. Ahí me pueden apoyar solamente si están en la posibilidad. www.patreon.com/La-Granja-Humana-MX. Ahí también. Y bueno, suscríbete si aún no lo has hecho, dale click a la campanita y ponle que quieres recibir todas las notificaciones, porque si no, es muy difícil que YouTube les mande la notificación. Ponle esa opción, la campanita, y recibir todas las notificaciones. Solo de esa manera van a recibirlas cuando tengamos un premiere, un en vivo. Bueno, van a estar avisados. Amigos, muchas gracias. Compartan si creen que esto pues le puede ayudar a alguien, y dejen su like solamente si les gustó. Con esto yo me doy cuenta qué tipo de temas son los que más ayudan a todos. Para la Granja Humana MX se despide Pablo, y que tengan un excelente día. Hasta luego, amigos míos.